Y estamos de vuelta con un bloque más cortito vamos a tener ahora. Somos casi las mismas caras que estuvimos hace un momento, pero ahora vamos a hablar de un tema que en realidad nunca se fue, pero esta semana se hizo muy, eh, muy agenda setting, podría decir, que nos movilizó a todos, todas, todos, todes. Y puso en evidencia una situación que ya viene pasando hace tiempo. Vamos a hablar de los feminicidios y de los femicidios. Y no es casual que se me haya ido esta primera palabra que no nos resuena tanto, porque en realidad siempre hablamos femicidios. Sí, es el asesinato de una mujer por parte de un hombre. Y cuando hablamos de feminicidio decimos, ay, pero lo escribieron mal, está mal, Claro. ¿no? Claro. No tenemos incorporado el concepto de los homicidios que suceden, los asesinatos de mujeres que suceden porque el Estado no estuvo presente y no accionó, no operó, no medió, porque simplemente está ausente con los programas que alguna vez supo tener. Y no quería dejarlo pasar hoy, en esta jornada. Ustedes saben que a mí me gusta mucho pensar y traer propuestas para analizar. Y quería compartirlo con ustedes, también periodistas, comunicadores. Quería saber cómo los había interpelado esta situación y sobre todo cómo ven este panorama de ausencia estatal con medidas que son tan necesarias. Bueno, está bastante conectado con lo que hablamos en el bloque anterior, ¿no? Así es, Luis. Yo el panorama lo veo bastante pobre y es bastante alarmante el recorte que el periodismo hizo de este último femicidio. Entonces ya desde ese lugar estamos en falta. Estamos amarillentando un asesinato, un femicidio, y no hablando de las causas que lo generaron. Uh-huh. Y no tenemos en cuenta algo, que por cada dato de asesinato Sí. consumado, hay 4 intentos que no se registran en ninguna parte. Son solamente los observatorios, los organismos como por ejemplo Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, y otros que trabajan muy bien de forma independiente, pero que como tienen diferentes sistemas o diferentes metodologías para analizar, a veces los datos no son exactamente Claro. iguales. Y de eso muchas veces se agarran para decir, y bueno, pero no es tan preciso. Son menos de los que realmente son. Está bajando los datos. Así que quería consultarles a ustedes qué visión tienen, cómo les llega todo esto. Para complementar un poquito Sí, más lo que por decía favor. anteriormente, el periodismo elige el caso que va a divulgar porque llama la atención, porque mide, porque da rating, pero por cada feminicidio que se denuncia, ¿cuántos hay que ni siquiera se mencionan? Empecemos por eso, por la información, por el dato duro. No se cuenta, nadie se entera, las cifras son o pretenden ser manipuladas por la autoridad de turno que lo quiere homologar o validar. Entonces no hay un dato, no hay datos precisos que estén circulando alrededor de este tema. Está el hecho también de que no es solamente lo que realmente sucede, sino que todo lo que no se llega a concretar está fuera de los datos que estamos Claro, manejando. exactamente. Entonces, ¿cuál es realmente la cifra que se está manejando desde los intentos que no se concretan también? Creo que es tan importante incluso como lo que se llega a concretar, porque hay parte de la información que no estamos manejando. Y creo que a todos nos pasa esto, porque todos estamos en el sesgo de la información que nos puede llegar por los diferentes medios, sobre todo de los medios los más mainstream en sí, y la verdad que la información que se maneja es muy poca y está como enturbiada también. Totalmente. Yo me quiero correr un poco de mi rol de periodista sin darle importancia, claramente, sin dejar de darle importancia, perdón, y ponerme en el rol de mujer, ¿no? De mujer, quizás también de víctima porque lo fui, pero más también de ciudadana, ¿no?
Y yo creo que no hay que hablar solamente de femicidio, sino de violencia, porque en realidad el femicidio es el hecho, el último hecho en sí, el más grave. De la cadena de violencia. Sí, y los datos claramente están manipulados sobre ese dato que es el más sensible. Pero si nosotros nos ponemos en un lugar como individuos, sabemos que todos tenemos una historia para contar sobre violencia hacia una mujer. En nuestros trabajos, nosotros podemos ver que, por ejemplo, a los hombres les pagan más por algunos puestos de poder dentro de las empresas. También vemos a las madres que son violentadas con cercos económicos y psicológicos dentro de sus casas o fuera de ellas. Tenemos alguna amiga que también sufrió violencia dentro de un taxi porque el taxista le comenzó a decir cosas y no supo cómo defenderse. O sea, creo yo que también esta marcha que siempre se da y que hace 11 años está saliendo a la calle, es también para acordarnos que la violencia existe, que está naturalizada, pero existe y que lo último que se llega a visibilizar de forma más fuerte es cuando la mujer muere, que es súper preocupante, porque entonces el Estado tiene un poder y también una responsabilidad enorme en esta violencia, porque si desde el presidente nos violenta a todos con los discursos, imagínate qué podemos entonces esperar del resto de la sociedad que lo naturaliza, ¿no? Porque esta chica ya empezó a morir antes y nadie evidenció ninguna alarma. Ese es el tema. Y el discurso que comenzaron a manejar fue sexualizarla, diciendo que ella se lo merecía por atorranta, porque se tomaba fotos, porque tenía redes sociales, porque sus padres le permitían eso. Entonces, ¿a dónde se trasladan también todas esas responsabilidades, ¿no?, que tenemos y que sabemos que existe la violencia? Porque nadie es ciego ante la violencia, todos nos toca de alguna manera y creo que no hay que esperar que la mujer llegue con un ojo morado para saber que si en su casa está siendo víctima de violencia, creerle, porque ese es el tema también, es cuando no le crees el discurso a la persona y ese discurso se manosea tanto que termina haciendo responsable a la víctima y al victimario seguramente pero por algo lo habrá hecho. Yo creo que además es más grave que lo que vos estás diciendo, porque el Totalmente. victimario está siendo tapado cómplicemente encubierto por los espacios de poder que fueron liberándolo cuando estuvo preso, en este último caso, silenciando la red de trata que se está llevando a cabo en Córdoba, donde los boliches son responsables de todo eso y nadie habla. Entonces, por eso digo, el periodismo también va, o cierto sector, va moviendo la aguja hacia el amarillismo que vende una menor fue abusada y asesinada, pero ese es pobrecito, un engranaje más de toda esta violencia estatal, de todo este feminicidio que ocurre en nuestras narices y nadie lo dice, nadie hace nada. Totalmente. Se desfinanció, por ejemplo, la línea de ayuda. La línea de ayuda, así es. Se desfinanció también el programa para víctimas de violencia económica, en donde se da un subsidio para que la madre pudiera salir del cerco económico que se hace, obviamente, cuando está siendo víctima de violencia en su casa, en donde tiene que salir para donde sea con sus hijos y no tiene dinero cómo hacerlo. Se desfinanciaron también muchas ayudas que se daban quizás también en casos de no violencia física, pero sí psicológica, ¿no? Que es tan grave como la física. Pero... Totalmente. Es un círculo de si no tienes las herramientas no puedes salir y termina claramente en muerte, porque la persona no para hasta que te destruye. Entonces creo yo que quizás desde la individualidad, digamos, también hay que hacer cosas en donde podamos ayudar y una es creer. Una es tratar de ayudar a la otra persona y buscar esas ayudas que no nos da el Estado ya, porque no nos las está dando. Sí, sí. El desamparo por parte del gobierno. Hay mucho, por lo que yo estoy viendo, hay de parte de mucha gente el hecho de decir, no, pero mejor no. Elijo ser ciego, mejor no veo. Mejor no me meto. Justo estaba por ponerme ahí un poquito a hurgar en las reacciones sociales que hay ante, sí, por favor, ante Juan. esto. Me gustó lo que dijo Ángela. sí, justo no me acuerdo cómo se llamaba. Me gustó mucho lo que dijiste, Ángela, de hablar más de violencia, o hablar de violencia,
más que... de las diferentes formas de violencia. Exactamente. Y yo para dar una vuelta de tuerca a eso, pensaba, ¿no?, en las reacciones que suele haber. Por un lado están las reacciones más ultra ideologizadas de gente que detesta el feminismo, que siente que lo peor que le pasó en la vida es el movimiento LGBT, las mujeres luchando por sus derechos. Pero eso es minoritario. Lo que sí es mayoritario, o está ampliamente extendido me parece, es, pienso en un padre promedio, a ver si me siguen con el razonamiento, que es darse cuenta de la gravedad de la situación, de que efectivamente hay violencia contra las mujeres, hay acoso, hay abusos, hay un montón de cosas. Entonces la reacción es, bueno, yo me pongo duro y digo, vos así no salís a bailar como está vestida, vos a estos lugares no podés ir. Se va como armando una especie de una sociedad de castas, digamos, donde la mujer tiene menos derechos ya directamente a ir a X lugares, a vestirse de X forma. Claro, la gente se No va te saquen autocancelando, digamos. No, es como que la normalidad, entre comillas, para que se aplaque esta ola de violencia, más que ola, es una violencia milenaria, digamos, contra las mujeres. La alternativa es, bueno, que las mujeres puedan hacer menos cosas. Entonces, vayamos En vez de educar al varón. Exactamente. Vayamos restringiendo a la mujer para que haga lo menos posible, entonces va a estar menos expuesta a la violencia, ¿no? Claro, no te vistas así porque de pronto te violan. O sea, Exacto. entonces la culpa es tuya. Claro, pero ¿sabes? La más característica es esa, No salgas el después de varón las que 2. viola es porque se siente con derecho a violar. Claro, La sí. pregunta es quién le dio ese derecho. Claro, ¿por qué y lo cómo crea puede así? ser que nadie ataque ese crimen o esa Totalmente. tentativa de crimen. Yo lo que veo a la Ese lógica, es el problema. a la lógica que predomina en estos discursos de gente que yo le puedo creer a ese padre que genuinamente le preocupa que le pueda pasar a su hija. Ahora, lo que hay que combatir con toda la fuerza posible es que la propuesta de ese padre, lo digo así como un ejemplo, ¿no? Para pensar un poco esto que me parece que debemos coincidir, porque está muy extendido, esto de, y bueno, mira cómo iba vestida, que quizás no es alguien que esté ultra fanatizado con la ultraderecha, no, gente con el sentido común balanceado para ese lado, para el lado de, bueno, la mujer, y si no quiere que haya violencia en contra suya, va a tener que hacer menos cosas. Que no salga. Igual, que no se perdón. vista así. Bueno, el término Que es no hable. básicamente. Igual, que no perdón, viva. perdón, Ah, que mátenla. también se subvierte el concepto de la paternidad, porque lo que el padre tiene que hacer es acompañar a sus hijos en su crecimiento y desarrollo, y no cancelar, prohibir. No es esa la función. Para mí es un tema de educación. Todo recae en la educación. O sea, Exactamente. yo creo que una persona que es violenta en todos los sentidos. Bueno, No. ¿qué se puede esperar de esta sociedad si no ha logrado combatir el bullying escolar, por ejemplo? Desde ahí en adelante. Totalmente. A mí me ¿Cuánto hay parece, por hacer, no? Perdón, Luis, a mí Sí. me parece muy destacable que en esta mesa, que somos 5, haya presencia de 3 hombres, cuando siempre el tema Sí, era abordado claro. por las mujeres y los hombres le escapaban. Bueno, esa es otra. Mm. Esa Yo es lo otra, que noto es sí. que en los últimos años hay mucho más compromiso porque, bueno, son conscientes de los cambios que son necesarios hacer y que Por no es... supuesto. a mí me duele cuando hay determinados ataques que van directo al hombre. No son todos los hombres así. No, claro. Hay quienes lo ejercen, quienes levantan la voz a los gritos diciendo también, porque existen, hay que matarlos a estos que son cualquier cosa, porque son capaces de hacer una cosa así, pero después, cuando están en su intimidad, en su espacio, son tan violentos a otro grado, a otro nivel, pero también son violentos. Entonces hay mucho discurso hipócrita. Bueno, perdón, vos Sí. decís los hombres presentes hoy, ¿no? Los primeros años de las marchas de Ni Una Menos, todo el mundo decía las marchas de las mujeres. O sea, yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? No es parte de mi obligación Pero seguro ciudadana. tenés hija, hermana. Yo tengo 2 hijas. Ya directamente Claramente. naciste de una mujer. O sea, Por ya, supuesto. ¿qué otra razón Claramente. podría...? Aparte, también es una cuestión de justicia social. O sea, si lo ponemos a pensar un poco más filosófico. La mitad de la población mundial. Claro. Y más. Por supuesto. No sé si en algunos países no son y más mira mujeres todas que las los que hombres. nos matan y seguimos No, siendo totalmente, más. pero lo que quise La lucha decir contra es la que opresión. el hombre no acompañó a la mujer Claro. en este reclamo desde sus inicios. Recién ahora se está empezando a dar
un corrimiento por parte del hombre con ese tema. Sí, vi muchos hombres en la marcha, la verdad. Sí. Sí, sí, sí. No, la clave es comprender que no son todos los varones, no son todos los varones, pero sí hay masculinidades hegemónicas Todavía. que Disfrazadas, que son mayoritarias, camufladas claro, aún. que prevalecen, digamos, que sí son mayoritarias. Un tema que para mí es muy, muy, muy importante y muy delicado. A mí me toca mucho el tema de los chicos, aunque no tengo en mi entorno cercano, pero me doy cuenta de que no se habla de las infancias huérfanas, de todos los chicos que quedan sin su mamá, sin su papá, porque algunos se suicidan, otros van directamente cárcel, a la sí. cárcel, Los abandona el padre. o ya los había abandonado quizás, y esos chicos que quedan como a la deriva. Bueno, en ese es una- otro recurso que sacaron. Antes había un Bueno, subsidio y un ¿dónde está lugar el Estado ahí, no? Justamente porque Para son todos menores los de edad chicos. y necesitan mucha más contención, porque han vivido situaciones de shock traumáticos terribles. Pero aún así hay un documental muy bueno que se los recomiendo, se llama La Espera, y se mete con casos de chicos que son enviados o criados, muchos de ellos, en instituciones especiales, y nos contaban los directores que cuando termina el periodo de tiempo, que son 18 años, en el cual los chicos están ahí, pueden gozar de esta posibilidad, De un hogar, de de un un hogar, espacio físico que son los contiene. lanzados a la calle sin ningún tipo de miramiento. ¿Y qué hace un pibe de los 18 años en la calle? Sin ningún tipo de apoyo, sustento, garantía, contención. Eso Ingreso, trabajo, eso es ¿dónde va a también vivir? preocupante. ¿Cuántas cosas se tiene que hacer cargo el Estado que no hace, no? Sí, Ese tema a mí totalmente. me tocó particularmente Sí. hace unos años. Bueno, voy a comentar algo personal. Con mi esposo queríamos adoptar y siempre pensábamos en chicos más grandes. Y la Claro. angustia era cuando uno empieza a meterse en el tema y a averiguar y a investigar. ¿Y qué pasa con estos chicos? Porque nadie Claro, habla. claro. Todos quieren adoptar bebitos, chiquititos. Sí, sí, No, sí. ya si tiene más de 2 años, no. ¿Y qué pasa con los otros? Esto también es abandono del Estado. Sí, claro. Totalmente. Totalmente. Quedan totalmente fuera del sistema, como pasa lamentablemente con gran parte de la población, más allá de, ya vamos a la generalización. Creo que lamentablemente hay un montón de gente que está fuera del sistema, ya del sistema laboral incluso, entonces no sé qué esperar ya de este gobierno en particular, de varios gobiernos incluso yéndonos un poco más para atrás, pero de este en particular que Y realmente... de en particular lo único que podemos esperar es que se vaya. Sí, o que... No quiero ir un poco Que no más se allá, repita. así que Claro. Que no no se quiero repita. llegar a la Molotov, pero Claro. sí, eso sería lo otro, y que no se repita, Sí. por supuesto. Sí. No hay nada más para esperar. Yo quiero dar un punto a favor Sí, por favor, de Argentina y que también es un poco preocupante con lo que hemos visto en los últimos 2 años, el retroceso que han tenido en derechos, pero en los derechos de la mujer más que nada porque Sí. fue uno de los primeros países que legalizó el aborto, por sí. ejemplo, en donde las mujeres siguen saliendo a la calle por sus derechos, para exigirlos y... en América Latina es un ejemplo. Entonces, uno cuando se da la mirada dice, bueno, ¿qué viene, no? Bueno, ¿Qué va a pasar? ojo, la iniciativa de todo eso fueron las mujeres. O sea que Ujú. si hay que reconocerles algo, a ustedes es eso. Son las que generaron en los últimos años mayores posibilidades revolucionarias que otros. Ujú. Sí, sí, sí. Lo vemos desde América No es Latina. poca cosa. Mm. Y no creo que no se reconoce lo suficiente. Sí. Y Claro, ese es total, un, en ese es un momento- problema. Es un momento más bien opuesto es, claro. al de reconocer Sí. la potencia del movimiento de mujeres. Sí, 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 es increíble. Se está desestimando y se está retrocediendo en un montón de derechos y el discurso tan violento también del gobierno es como que hace mella y como que le da también entidad a que vuelvan cosas que no tendrían que volver nunca más, Sí, básicamente. sí, sí. Habilita más violencia, me Mm. parece a mí, ¿no? Como que en ese discurso la violencia está tan presente que cuando salimos a la calle la gente está violenta, porque se siente violentada desde el bolsillo, se siente violentada desde sus principios, desde algo que le prometieron y no se cumplió, desde la gente que no llega a fin de mes y tiene que endeudarse hasta la médula y después no va a saber cómo va a seguir todo esto. Y el discurso de esto en diciembre explota, eso da miedo. Entonces la gente como que está muy,
acelerada pensando individualmente en cómo salvarse. Y eso Claro. pues también es lo que hace que justamente los propósitos colectivos ni se miren, ni se toquen. Es como que no, Pero no están. se dan. Pero están. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo vi eso en la marcha, la Claro. verdad, lo vi. Les quería preguntar a ustedes dos como mujeres, si ustedes perciben en los últimos años algún cambio hacia la mujer, hacia ustedes en la calle, por ejemplo, en comparación con lo que solía ser. Vos decís, te referís, Luis, al trato de En la hombres actitud hacia en la nosotros. actitud de respeto del hombre hacia la mujer, en una interacción diaria, cotidiana, anónima, que se pueda dar en el subte, en el colectivo, en la calle, en donde sea. Mira, a mí me ha pasado de transitar por en un ambiente laboral muy violento, Ajá. muy violento. ¿En qué rubro? En una cámara empresaria, Oh. muy vinculado al gobierno de Milei. Mm. Oh, O sea, Bueno. entonces no es de extrañar. claro. Lo que sí noto de parte de hombres hacia mi persona, el trato es respetuoso, pero hasta con una cosa de Distante. distante a veces, e incluso con esa cosa de, no sé, vas por la calle o estás en un medio de transporte y por casualidad una frenada y alguien te toca y es como que están en alerta. No, mira, está bien, tranqui, no pasó absolutamente nada, quédate tranquilo. Y otra cosa que veo y que quería traer es, vos decías, Angie, la violencia que hay en la sociedad. Yo noto mucha violencia de mujeres hacia mujeres. Sí, Mujeres también. que ejercen poder, mujeres que están en un nivel un poquito más arriba. Y voy al ejemplo concreto, profesional de la ginecología, donde una va esperando una respuesta, una contención, una explicación, y la respuesta es no. Esto es así y lo tenés que hacer así. Y esto es para operarte y si no, explícame por qué. Dame alternativas. Porque al final terminamos buscando otro tipo de profesionales porque no nos bancamos, por lo menos yo no me banco ese atropello. Pero no se lo tolero a nadie. O sea, hay mucho aprendizaje. Quizás, perdón que me extienda un poquito. No, No, está bien. Pero volvemos a lo académico. Falla la formación. Falla la educación. Porque no, lo mismo pasa con la abogacía. El abogado no maneja la ética, no maneja la contención. Y todo esto viene de raíz, viene de la falta de formación. Así es. Esta semana hablaba con una amiga y ella me decía, ¿vos te das cuenta cuántas cosas nosotras dejamos pasar naturalizándolas como que eran parte? Y hoy día tienen ese nombre, ¿no? Microviolencias. Y las vemos de otra manera. Tampoco es que estamos haciendo un escándalo por cada cosa, pero esto lo marcamos y decimos, esta actitud no me gusta. Que me trates así no me va. Que me cuestiones tal cosa, sea de un compañero de trabajo. Esto a mí no me va. Yo te pongo el freno. Con respeto, pero que te quede claro. Entonces, ante ese despertar de conciencia, de darnos cuenta de esto no está bien, también hay que poner límites. Y muchas veces son incómodos y joroban a quien los recibe. Y ¿qué te pasó a vos? ¿Por qué me decís esto? Y porque el límite es acá. Totalmente. Pero está bien, parte del límite es marcarlo en el momento necesario. ¿Qué ocurre? porque sí, Justo. Si no lo dejas Sí, no, es que trascender si o no, naturalizar y es eso, se seguimos naturaliza si no repitiendo se la marca el historia. límite también. Sí, yo les quiero, si les parece oportuno, leerles algo que escribí justo después de haber ido a la marcha. Es cortito, son 3 párrafos nomás. Por favor. Y que se disparó también de la serie de cartelitos que vi, Ajá. de los mensajes que llevaban las mujeres ese día. Sí. Y uno particularmente me hizo mucho eco, me resonó muchísimo. Y cuando llegué a mi casa dije, bueno, voy a escribir esto para mis compas, para todas las mujeres que pudieron haber sido víctimas de violencia o que están siendo víctimas de violencia y no pudieron salir a la plaza. Claro. Porque ese día me tocó mucho que muchas personas me dijeron, yo no puedo ir, y yo en mi intimidad sabía que no podían ir porque estaban sufriendo violencia. Qué duro Entonces, eso. totalmente. Y no sabía cómo decirles, hey, yo te apoyo. Entonces, nada,
Fui, saqué algunas fotos y llegué a mi casa y desde mi cuenta personal y con la cuenta de la radio, les hice un texto, ¿no? Uno de los carteles decía: si un día me asesinan, borren todo, que después minimizan mi muerte. El grito que se ahoga en la rabia es más fuerte que lo que callan los medios. Hermana, yo te creo, porque también fui víctima. Me salvé porque huí, porque decidí dejarlo todo y comenzar de nuevo. Correr sin mirar atrás y convertirme en refugiada. Yo le creo a las infancias, porque cuando niña no mentí. Yo le creo a las niñas que son víctimas de un Estado que le crea al agresor, que sexualiza los discursos para decirnos atorrantas. Hermana, yo te creo. Sé que minimizan el acoso callejero, que te dicen pañuelito verde con ironía para invisibilizar la lucha y te violentan sin escuchar tus ideas. Ganas menos en la oficina y en tu trabajo debes demostrar más para conservar tu puesto. Yo te creo. Veo todos los días la violencia naturalizada hacia madres, profesionales, hijas, hermanas, abuelas y todas las que son calladas con violencia psicológica y económica. Detrás de todo discurso que busca ocultar el poder de quienes violentan hay miedo, un miedo que hace eco en el vacío del que sabe que somos poderosas. Yo te creo. Eso me nació ese día, después de ir a la marcha, ver a tantas mujeres, a tantos hombres acompañándolas y de saber que hay muchas que no pudieron ir porque estaban siendo víctimas de violencia. Te escuchaba y me venía la imagen de cuántas fiscales, cuántas mujeres que están en puestos claves, ¿no? En puestos claves, donde son las primeras que recepcionan las denuncias o que deberían darles curso y hacen caso omiso o las encajonan. Totalmente. Entonces creo Qué que responsabilidad enorme, ¿no? sí, yo creo que con eso se carga y en algún momento la vida te pasa factura. Totalmente. Y cuánta gente en el Congreso también que quiere impulsar leyes que la verdad no... Que cancelan no todo, ¿no? Exactamente. Sí, que minimizan, que echan para atrás No, la tantas falsa denuncia, políticas. que son 0,1% de los casos. O sea, legislar para eso es de legitimar el reclamo de las mujeres. Es un descalabro, totalmente. Vamos a ir dándole un cierre a esta mesa y a esta jornada y quería compartirles un texto breve. No hay nada más político que discutir cómo una sociedad protege la vida de sus integrantes. Es política porque involucra decisiones estatales, presupuestos, sistemas educativos, acceso a la justicia y políticas de prevención. Los datos de Mumalá, del Observatorio Adriana Maricel Zambrano, de ASIG y de ELA convergen en un diagnóstico que las cifras sostienen. La violencia de género no disminuyó. Lo que disminuyó fue la capacidad del Estado para acompañar a las víctimas, prevenir los ataques y reparar a quienes sobreviven. La línea 144 opera con la mitad del personal. El programa Acompañar no tiene altas. La ley Brisa está paralizada. La ley Micaela fue interrumpida. El plan ENIA fue desarticulado y los femicidios continúan ocurriendo a razón de 1 cada 35 horas. Y los feminicidios siguen y seguirán ocurriendo y solamente podemos hacer algo nosotros reclamando más presencia del Estado. No quiero quedar con esta situación nefasta, oscura, de abandono, pero sí con una... Bueno, que haya un espacio que se permita decirlo ya es mucho. Llamar mucho. a la reflexión siempre está bien. Claro. La propuesta de decir, bueno, nosotros qué vamos a hacer desde el lugar donde estamos. Creo que eso es Exacto. lo más importante, lo que tenemos que destacar como, bueno, acá ¿dónde me paro yo? Claro. ¿Me tapo los ojos? ¿Soy ciego o trato de aportar algo, aunque sea para educar desde el lugar donde estoy? Así Totalmente. que les agradezco, compañeros, por estar presentes. Luis, gustazo. A vos Juan, también. Beto, Angie, muchísimas gracias. Nahuel y Cela, que está operando y coordinando. Y a Claudio, que está también en el control, que nos está acompañando. Y gracias a todos ustedes que estuvieron quizás toda la tarde o de a ratos escuchándonos en esta jornada especial por el Día del Periodista de Radio.0. A quienes se sumen a On Demand cuando gusten, vengan, síganos, acompáñennos, que tenemos mucho para contar, para compartir y también para darles voces a quienes nos escuchan. Muchísimas gracias, tengan un excelente comienzo de semana. Chao, Soy chao. Andrea Bernardi. Chao. Chao.